ti, Señor. Que eso ayude a inspirar a los demás, Señor, a tu búsqueda, Padre. Que como iglesia, Señor, nosotros permitamos que el Espíritu Santo nos llene y nos dirija en todo momento, Señor. Señor, que no mantengamos aferrados a nuestras ideas, sino que te obedezcamos, Señor. Tú no es que nos mandas a amarnos, a perdonarnos, a soportarnos, a honrarnos los unos a los otros. Por eso ayúdanos que nuestro testimonio inspire a los que nos rodean, que tu luz brille, Señor, frente a nosotros. Señor, por favor. Así que en el nombre de Jesús confesamos eso como pecado y te pedimos perdón, Señor, y derribamos los muros que como hombres muchas veces levantamos, Señor, en el nombre de Jesús y que podamos amarnos y amarte, Señor. Ayúdanos a amarte con todo nuestro ser. Pero tu palabra dice que cómo te voy a amar a ti que no te he visto si al hermano que veo no lo puedo amar. Así que, Señor, ayúdame a amar. Ayúdanos a mantenernos en ese amor que pertenece a, a ti, Señor. Que aprendamos a reunir todo nuestro ser ante ti. A dejar que tú reines, Señor, en todos los rincones de nuestro corazón. Que tú seas la prioridad en todo. Señor, y que nuestros mayores esfuerzos se concentren en vivir conforme a tu voluntad, en agradarte a ti, Señor. Gracias, Señor, porque sé que tú nos has escuchado esta mañana. Gracias, Señor, porque sé que tú estás haciendo grandes cosas entre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Alabo tu nombre, Señor, y te bendigo en esta hora, Señor. Te bendigo en esta hora, Padre. Gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Dios nos continúe bendiciendo, alabado el nombre de Dios. Bueno, hoy llegamos a Romanos capítulo 9. Y antes de empezar, yo quiero contarles que pareciera que el apóstol Pablo hace como un pare aquí de lo que viene enseñando para introducir otro tema, pero realmente lo que vamos a ver en estos próximos dos capítulos son muy importantes comprenderlos. Israel es la única nación en el mundo con una historia completa, pasada, presente y futura. Israel es realmente el reloj de Dios. Y nosotros conocemos toda la historia de Israel pasada, entendemos la presente y el Señor nos habla de su historia futura. Así que en este capítulo, Pablo va a defender el carácter de Dios al mostrar la historia pasada de Israel. Y realmente en medio de esa historia lo que se va es a magnificar los atributos de Dios. Específicamente, el apóstol Pablo nos va a presentar aquí la fidelidad de Dios hacia una nación, su rectitud, su justicia y su gracia. Su fidelidad, su rectitud, su justicia y su gracia. Así que empecemos mirando la fidelidad de Dios con Israel y a través de Israel. Esos atributos del Señor vamos a mirarlos. Romanos capítulo 9 y vamos a leer del verso 1 al verso 13. Dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos,
los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham, todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por un tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito. Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es notable aquí la manera en que Pablo, repito, cambia el tema. Venimos de un tema de gozo en el capítulo 8 y él entra en un tema de tristeza y preocupación en el capítulo 9. Cuando miró a Cristo, se regocijó, pero cuando volteó a mirar al pueblo de Israel, que estaba perdido, entonces lloró, así como lo hizo Moisés. Mire, Éxodo capítulo 32, verso 30 al 34. Muy bien, dice, Éxodo 32, 30, 34 dice, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, quítame ahora de tu libro que has escrito. Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este quitaré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, y aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Pablo incluso en esta carta dice, estoy dispuesto aún a ser anatema, o sea, a ser maldito, y estoy dispuesto inclusive a ser separado de Cristo si esto hace que el pueblo de Israel sea salvo. ¿Qué clase de hombre era Pablo? Estaba dispuesto a perder el cielo e ir al infierno por amor a sus hermanos. Mire ahí el verso 3 para que se dé cuenta lo que estoy diciendo. Dice, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Su tema era la elección divina de Israel. Dios había escogido a Israel. Y la primera cosa que trató fue la bendición de su elección. Él estaba diciendo al pueblo, mire, ustedes no se dan cuenta lo benditos que son ustedes. Cómo el Señor en medio de todas las naciones nos escogió a nosotros. Y mire que ahí lo dice, versículo 4 y 5. Volvamos a la lectura. Dice, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto,
pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos? Está diciendo, Israel, tú fuiste adoptado por Dios como pueblo. Quiero que lo analicen, que lo piensen. Y cuando estoy hablando esto, quiero que usted piense en usted. Usted ha sido escogido. Usted ha sido adoptado por Dios. Y nosotros no podemos ser iguales al pueblo de Israel. Por eso cuando Pablo termina el capítulo 8 y arranca el capítulo 9, empieza con un corazón adolorido por la situación. Mire, por ejemplo, que dice Éxodo capítulo 4, versículo 22 y versículo 23. Y dirás al faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo primogénito. ¿Cómo dice entonces Jehová que es Israel? Que es su hijo, que es su primogénito. Bueno, entonces, mire qué interesante lo que el Señor está hablando. ¿Y el Señor acaso no te ha dicho que tú eres su hijo, que tú eres su hija? Entonces, mientras vamos leyendo, usted va a observar a un pueblo de Israel duro, que no estás captando todas las bendiciones, pero también quiero que usted con esta palabra se haga sensible de todo lo que el Señor ha dicho y ha hablado de usted y que no podemos mantener un corazón duro. El Señor le dio a Israel su gloria, depositó su gloria en el tabernáculo y depositó su gloria en el templo. O sea, usted también le ha sido depositado el Espíritu Santo. Usted es el templo del Espíritu Santo. Miren Éxodo capítulo 40, verso 34 al 38. Mire bien lo que dice. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Yo no los dejaré a ustedes solos. Enviaré un consolador que estará con ustedes siempre. Y les diré y les enseñaré qué camino debes tomar. ¿No se parece eso a lo que pasaba en el tabernáculo? ¿Qué camino debes tomar? Es la presencia de Dios que estaba sobre el pueblo de Israel. Y esa misma presencia de Dios está sobre ti y está sobre mí hoy. Y no sobre, está en mí, está en ti. Mire, también en el templo. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 10 y verso 11. Joshua, ¿estás por ahí para que ponga las citas, por favor? Sí, ok, ya. Sí, Ok. sí. Primera de Reyes, capítulo 8, versos 10 y 11. Ah, ya la puso, gracias. Dice así, y cuando los sacerdotes salieron del santuario,
La nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Querido amigo, la gloria de Dios está sobre ti. En la presencia de Dios está en ti. El Espíritu Santo está en ti. La gloria que Moisés contempló en el monte Sinaí vino a morar con Israel, vino a posar con Israel. Pero ahora usted es el nuevo Israel. Usted ahora fue adoptado al pueblo de Dios y la presencia del Señor está con nosotros. Mire, Éxodo 24, versos 16 y 17. Dice Éxodo 24, versos 16 y 17. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. La gloria del Señor estaba con un pueblo que había sido escogido de en medio de todas las naciones. Un pueblo el cual el Señor ha llamado sus hijos. Y la palabra del Señor dice que a ti te llamó de en medio de tu casa, de en medio de tu familia, y te adoptó. Y ahora tienes el poder o el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Y la presencia del Señor está contigo. Pero no solamente pasó eso con Israel, sino que Dios le dio a Israel sus pactos. Primero con Abraham, luego unos pactos adicionales a Moisés, luego pactó con David. También les dio sus leyes para gobernar su vida, tanto política como social. Les dio sus formas de cómo ministrar su vida religiosa. Les habló de la obediencia y les dijo que la obediencia les aseguraría la bendición de Dios. Les dio el culto refiriéndose al ministerio del tabernáculo y al ministerio del templo. ¿Sabe? El Señor también nos ha dado su palabra. Ha puesto sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Ellos no tenían la facilidad de leer, la gran mayoría, ni tenían el libro en las manos. Usted tiene el libro en sus manos, usted puede leerlo de día, de noche, a media tarde, en cualquier momento. Tienes al Espíritu Santo, alabado el nombre de Dios. Tienes las instrucciones del Señor. Les dio las promesas y les dio los patriarcas que les enseñaban. A usted y a mí nos ha dado las promesas y nos ha puesto pastores, nos ha puesto líderes, nos ha puesto personas que nos enseñan la palabra de Dios. Y uno se pone a mirar a Israel y uno dice, pero qué pueblo tan duro. Pero cuántas veces nosotros que tenemos aún mayores bendiciones que el pueblo de Israel, nos hemos vuelto duros de corazón. Y entonces al primer momentico hacemos nuestra voluntad. El propósito de esas bendiciones que el Señor le dio a Israel fue prepararlos para que Cristo viniera al mundo a través de Israel. Usted ve, el versículo 5 afirma que Cristo es Dios. Dice, ¿de quiénes son los patriarcas? ¿Y de cuáles? De los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y todas esas bendiciones al pueblo de Israel se les dio gratuitamente. ¿Sabe cómo se llama eso? Gracia. La gracia de Dios estaba en el Antiguo Testamento. Y a ninguna otra nación el Señor le dio tanta gracia, le dio tantas bendiciones. Pero a pesar de esas bendiciones, Israel falló.
Cuando Moisés apareció, Israel, cuando el Mesías apareció, Israel, ¿qué hizo? Lo rechazó. ¿Qué hizo con el Mesías? Lo crucificó. Ninguno supo esto mejor que el mismo Pablo, porque al principio de su ministerio él lo que hacía era perseguir la iglesia y matar a los cristianos. Entonces, ¿significa el fracaso de Israel que falló la palabra? ¿Sería que la palabra falló y por eso Israel falló? No, señores. La palabra es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Dios sigue siendo fiel sin importar lo que el hombre pueda hacer con su palabra. Y la palabra es expuesta sobre su corazón, es expuesta sobre mi vida, pero la palabra no falla. Es que cada uno tomamos la decisión que hacer con la palabra. Entonces Pablo dice, no fue que la palabra falló, es que hay una explicación por la cual el Señor eligió a Israel. Y Pablo empieza explicándola. Vamos a ir intentando hacerlo. Versículo 6 del mismo capítulo 9 y vamos a ir al 10. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Nosotros cuando leímos en el libro de Romanos, el capítulo 2, entendimos que había una diferencia entre la simiente natural de Abraham y los hijos espirituales de Abraham. Recuerde que tuvo dos hijos, Ismael, hijo de Agar, e Isaac, hijo de Sara. Ya que Ismael era el primogénito, debió de haber sido escogido, pero Dios no escogió al primero, escogió al segundo. Isaac y Rebeca tuvieron dos gemelos, Esaú y Jacob. Igual, como primogénito tenía que haber sido escogido Esaú, pero Dios escogió al segundo, a Jacob. Jacob y Esaú tuvieron el mismo padre y la misma madre. No así Ismael e Isaac, quienes tuvieron el mismo padre, pero no la misma madre. Dios entonces no basa su elección en lo físico. Ese es el principio. Dios no basa su elección en lo físico. Por tanto, si la nación de Israel y los descendientes de Abraham, según la carne, rechazan la palabra de Dios, esto no aluna en nada el propósito de su elección. Aunque lo rechazaron, no anula en nada el propósito de su elección. Porque no es por los méritos humanos que Dios elige a alguien. Mire, versículo 11 al verso 13. Dice, pues no había aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, Jacob amé más, a Jacob amé más y a Esaú aborrecí. Dios escogió a Jacob desde antes que los niños nacieran. Ninguno de los dos había hecho ni bien ni mal. Así que la elección de Dios no se basa ni en el carácter ni en la conducta. Tremendo, ¿verdad? El versículo 3 es una referencia misma de Malaquías, que habla de las naciones, de Israel, de Edom y de los pecadores como individuos. Mire lo que dice Malaquías capítulo 1, verso 2 y 3 dice, yo os he amado, dice Jehová,
y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad por los chacales del desierto. Escuchen, Dios no odia a los pecadores. Aclaramos que Dios ama al pecador. La declaración aquí tiene que ver con la elección nacional, no individual. Dios escogió una nación entera con un plan y un propósito, a pesar de que ellos lo rechazaran. Siendo una elección divina, Israel no depende de sus méritos humanos. Su obediencia no, o desobediencia no puede anular los propósitos de su elección. Dios es fiel, aunque el pueblo sea infiel. ¿Sabe una cosa? Dios a usted lo eligió. Y Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes y yo quiero que usted lo piense. Y en esta mañana usted le diga al Señor, Señor, revélame tu propósito. Y Él tiene un propósito así como con Israel. Lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a Israel es, Israel, Dios ha sido fiel con esta nación. Vuélvase al Señor. Mire, no juegue con la fidelidad de Dios, Israel. Porque usted hace dioses de oro, usted se vuelve atrás, vuelve a la idolatría, vuelve y pide perdón. Estás jugando con la fidelidad. Y voy a decirle, aunque pase lo que pase, ya no es un tema de una persona, es un tema de una nación. Y Dios dio una promesa a una nación y va a cumplir su propósito. Dios dio una promesa a tu familia. Sé parte de la promesa de tu familia. Sé partícipe de esa promesa. A cada comunidad donde usted se congrega, Dios ha dado una promesa. Sé parte de esa promesa. Manténgase firme en el Señor y agradezca por su fidelidad. Este fin de semana no se quede en la casa. No se deje embolatar que la invitaron, que dígale, la persona que la invita a usted un domingo es porque creo que no sabe que usted es cristiano. Porque cuando saben que uno es cristiano, pues a uno no lo invitan el domingo, sino después de la tarde, ¿cierto? Entonces, cuéntele a la gente que usted tiene un amor, que usted tiene un Dios al que usted ama por encima del hijo, del nieto, del primo, del hermano, del fulano. Y esto no es religión, esto es relación. Alabado el nombre del Señor. Padre, gracias por esta maravillosa mañana y esta semana que hoy culminamos en los devocionales. Yo te bendigo por cada familia aquí representada, por las iglesias, por los líderes, por tu fidelidad para con nosotros. Así como has sido fiel con Israel, nosotros, Señor, hemos sido adoptados como hijos tuyos y tu fidelidad sigue siendo firme con nosotros. Ayúdanos a responder con un corazón agradecido en el nombre de Jesús. Que el Señor los bendiga, los guarde y nos vemos en la alabanza, los de Armenia, los de cada ciudad. Vayan a sus casas y adoren al Señor. Dios les bendiga. Bendiciones.